estamos en el último tramo ya del programa. Les decíamos, vamos a hablar sobre la experiencia que se ha hecho por parte de algunos emprendimientos con el apoyo del Fondes de Autogestión. Empresas que en su momento quebraron, tuvieron problemas y terminaron siendo administradas y desarrolladas por sus propios trabajadores. Estamos con Carlos Aulet, que es coordinador del espacio de autogestión del PIT-CNT. Carlos, gracias por acompañarnos. Un guun ¿Sos un nexo de alguna forma de la Central de Trabajadores con este tipo de iniciativas autogestionadas? Sí, no solo un nexo desde la central y con los emprendimientos, sino con las gremiales e instituciones que participan en conjunto, coordinan, digamos, este espacio, que son la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores, la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay y Extensión de la Universidad de la República, que aporta técnico. Obviamente el Instituto Cuesta Duarte, que de alguna manera aporta toda su experiencia y su asesoramiento en este espacio, ¿no? Ha sido, digamos, una iniciativa con claroscuros, ¿no? Con proyectos que han funcionado y otros que directamente han fracasado. ¿Qué evaluación haces? Y contanos un poco, digamos, cuáles han sido los proyectos más destacados y cuáles los que no tuvieron viabilidad finalmente. Obviamente, acá hay que subrayar un poco el origen de todo esto, ¿no? Y más allá de que en el Uruguay emprendimientos cooperativos, autogestionarios, hay una vasta experiencia de hace decenas de años, obviamente a partir de la crisis de los años 2000, de principio de este siglo, se originan una serie de situaciones en las cuales el cierre de empresas, el vaciamiento de empresas, el que los trabajadores se quedaran sin trabajo en un marco y una coyuntura muy especial de mucha crisis, hicieron que los trabajadores buscáramos caminos de recuperar la fuente de trabajo en un principio, y se fue gestando un movimiento de autogestión. Obviamente eso tiene las dificultades de que tenemos los trabajadores para acceder a los créditos, para diseñar la producción y además, obviamente, el problema de la gestión, que es uno de los problemas a atacar, a ponerle cabeza junto con el Instituto de Cooperativismo, es uno de los problemas que ha atravesado varios emprendimientos en cuanto a poder desarrollarse de mejor manera. Y en eso, más que fracasos, ha habido, digamos, emprendimientos que han tenido problemas, obstáculos, pero los trabajadores están allí, algunos en el seguro de paro, otros tratando de sobrevivir, digo los que no han podido continuar las actividades, ¿verdad? Y las máquinas, la infraestructura también está ahí, o sea que hay cosas para hacer o para recomponer. Habrá que ver si es posible de acuerdo a lineamientos, a mercados, a condiciones en que estos trabajadores estén. Y después hay una serie de emprendimientos que están funcionando, algunos desde hace muchos años, otros, hablando concretamente de los emprendimientos autogestionados que han tenido el acompañamiento del Fondes, el aporte del Fondes, o el respaldo del Fondes, en sus distintas variantes, ¿no? Ya sea con fondos financieros o con fondos de asistencia técnica. Y esos son emprendimientos que hoy algunos se están exportando, otros son de carácter estratégico para el país, como puede ser la transformación de energía, el desarrollo de la fabricación de alimentos, de envases, de iluminación, etcétera. ¿Cuántos proyectos ha financiado el Fondes hasta ahora? Y hay unos 28 proyectos financiados, de algunos han quedado, digamos, pendientes de su estudio desde la última administración hasta ahora, y aún están pendientes y también nos preocupa, ¿no? Hay proyectos pesados allí, el caso de Funza, pesados en el sentido de que son empresas con una historia muy fuerte y que los uruguayos la tienen como referencia, ¿no? El caso de Envidrio. Contame a Funza, por ejemplo, cómo le ha ido, porque ha tenido idas y venidas el proyecto, en algunos momentos muy pleno y en algún momento teniendo que dejar algunas secciones sin trabajo. Obviamente, heredar, digamos, una empresa como Funza con toda su historia
y sus componentes en donde, digamos, el atraso muchas veces tecnológico que existe en muchos de estos emprendimientos, empresas autogestionadas, hace de que, bueno, sea necesario ponerle, digamos, de alguna manera, investigación, desarrollo, nuevas tecnologías, y todo eso es importante el aporte que se haga desde el Estado también, o desde el gobierno de las distintas instituciones. Llámese la Agencia Nacional para la Innovación, el LATU, etc. Bueno, creo que es un momento de empezar a recomponer estas cosas para que lugares como Funza u otras, ¿no? Recordemos el Molino Santa Rosa de exitoso emprendimiento productivo que ha desarrollado localmente el emprendimiento, ha generado puestos de trabajo directos e indirectos. Bueno, también contaba con un molino que prácticamente era una reliquia histórica de la humanidad y sin embargo ha salido adelante, no sin dificultades obviamente. Y en el caso de Funza y otras fábricas o emprendimientos también tienen la misma dificultad y por eso me parece que el Fondo de Desarrollo y otros fondos que pueda haber de distintas maneras, bueno, deben aportar a que estos emprendimientos se incorporen a la actividad económica del país en estas condiciones que tiene. Se habla de unos 3.000 trabajadores aproximadamente que están en estos proyectos financiados por Fondes. Sí, alrededor de 3.000, 2.800, 3.000 trabajadores. Lo que hace, digamos, si bien quizás en la economía aún la participación de los emprendimientos autogestionados no tengan un peso o tengan un peso relativo, digamos que desde el punto de vista, de todas maneras, de las devoluciones que a través de impuestos, de del trabajo que genera, etcétera, obviamente es un aporte que se hace también a las arcas del Estado y a la contribución a la economía del país. Y por eso es importante que se crezca, porque entre otras cosas, los emprendimientos autogestionados como ventaja presentan una distribución de la riqueza mucho más equitativa que en el sistema normal o capitalista. Por otro lado, todo el tema de las fuentes de trabajo, el desarrollo, el que el centro sea el ser humano, el trabajador y todas las condiciones que a su alrededor se manejan, es importante también tenerlo en cuenta. Carlos, ¿cuánto fondo ha volcado, cuánto dinero ha volcado el Fondes a estos proyectos? ¿Cuál es la cifra que ustedes manejan? Y hay según informes, unos 70 millones de dólares, que es muy importante. Veamos, porque está bien, hay dificultades. Es una cosa, digamos, que en esto del apoyo y el aporte a los emprendimientos autogestionados hay que saber el esfuerzo que se ha hecho por parte de la administración anterior en poner en funcionamiento este fondo. Y obviamente con dificultades, porque es nuevo, porque exige determinadas condiciones, porque también para los trabajadores muchas veces es nuevo enfrentarse a la realidad de tener que llevar adelante estos emprendimientos en sus distintas formas. Entonces eso hace de que haya habido cuestiones de ensayo y error que son lógicas y que tenemos nuevamente la oportunidad de poder ir mejorando en esta nueva etapa con una legislación, con una institucionalidad. Porque en algún momento hay quienes cuestionaron la capacidad de repago que tienen estos proyectos de ese dinero que se ha volcado. ¿Cómo se está en ese sentido? A no ser por emprendimientos que hayan tenido dificultades tales que lo hayan llevado a que hoy estén en un parate o estén cerradas, son pocos casos contados, casos muy notorios porque en el Parlamento se manejó mucho para desprestigiar la autogestión en ese sentido. Digamos que los emprendimientos han desarrollado una serie de actividades y de encares que han sido, digamos, de alguna manera beneficiados, pero además este beneficio tiene además un comienzo, que es que cuando los proyectos fueron estudiados, digamos que
tenían un plazo, fueron técnicamente evaluados para que en determinado plazo empezaran a devolver los dineros. No hay empresa capitalista en ningún lado que en un año puedan devolver. Y la mayoría está dentro de esos plazos, decís tú. No... La mayoría están en sus plazos. Quizás haya algunas dificultades de comenzar esos repagos. Yo creo que está bueno el seguimiento y la evaluación junto con los trabajadores de estos proyectos. Y eso es una de las cuestiones a realizar, ¿no? El que en conjunto se hace difícil de que estos emprendimientos de los trabajadores, sin un acompañamiento, sin una... que no quiere decir estar bajo la sala del Estado, ni mucho menos, simplemente un acompañamiento cuando hay dificultades o cuando se detectan problemas, está bueno, porque estamos cuidando los dineros, ¿no?, que se están administrando y porque además ayuda a la economía del país. Esta nueva ingeniería que ha impulsado el gobierno de Vázquez sirve para ese seguimiento que tú decías. ¿Va a tener esa función de seguimiento? Los trabajadores, a través de la central del PICNT, digamos que de alguna manera pusieron el tema de la institucionalidad ya desde hace un par de años. Coincidíamos con la mayoría de los actores de la administración anterior en cuanto a la Junta del antiguo Fondes y su departamento técnico, y reafirmamos en el cambio de la administración la necesidad de institucionalizar el Fondes. Y eso fue, digamos, de alguna manera uno de los ejes centrales, ustedes recordarán, del comienzo de algunos planteos e inclusive movilizaciones que se hicieron a través de la central junto con la asociación. En su momento muy fuertes para que no se desvirtuara la herramienta en sí. Que no se desvirtuara, porque creo que en un principio como que no estaba muy claro cuál iban a ser, si es que había institucionalidad y si la había, cuál iban a ser los ejes centrales de dónde se iba, a quién iban a ir esos fondos, a tal punto que en la ley que se aprueba, de alguna manera se parte el fondo en dos, tanto para emprendimientos autogestionados como para pequeñas y medianas empresas. Bien, estamos lo conversábamos antes de la nota, en una etapa de reglamentación de la ley aprobada en el Parlamento, y allí, bueno, estarán las bases de cómo va a funcionar el fondo desde aquí en más. ¿Hay muchos proyectos esperando financiación? ¿Qué datos tenés en ese sentido? Sí, hay algunos proyectos que quedaron de la administración anterior. Hay un proyecto ¿Cuántos son aproximadamente? Unos 10. Pero hay importantes sectores de la economía como es la pesca, un tema tan mentado hoy, donde hay cientos de trabajadores parados. ¿Hay un proyecto en ese sentido? Hay un proyecto del SUNMA, básicamente respaldado por el sindicato de los compañeros de la pesca, que lo que trataba era de tener un par de barcos pesqueros para a la vez procesar en el mar la captura, y bueno, eso quedó un poco en estudio, en la cola de la anterior administración. Y ahora, frente a la situación de todo el sector de la pesca, que no viene de ahora, que viene de hace muchos años, donde hay una alta desocupación, donde los salarios son magros salarios en el sector. ¿Este proyecto podría ser viable, decís tú? Yo creo que lo estuvimos conversando con los compañeros hace un par de días en la central, con los compañeros de la pesca, y creemos que se pueden sumar los proyectos. También creemos, y así se lo transmitimos a los compañeros, de que esto, digamos que es importante tener el acompañamiento o la cogestión del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque es un sector que debería ser estratégico para el Estado, desde el punto de vista alimentario, de lo sano del alimento y de lo caro que nos sale ir a la feria o al lugar o al puesto de pescado a comprar pescado. Carlos, nos quedan pocos minutos. ¿Cuándo pensás que pueda retomar su operativa, entre comillas, normal el Fondes, comenzar nuevamente a apostar a proyectos? ¿Para cuándo tienen previsto eso? Necesitamos que, o por lo menos nos preocupa que sea lo antes posible. ¿Por qué? Bueno, porque esto que hablábamos recién, hay varios proyectos que están en la cola, los compañeros de San José, que hace 14 años que tienen su fábrica cuidándola,
en un predio de San José de varias hectáreas donde están cuidando ellos, los trabajadores, el predio para hacer fibra sintética en algún momento. Y otros emprendimientos en el área de la carne, de los alimentos y de otros. Entonces es necesario que podamos implementar y ponernos a trabajar ya. Lo necesita el país, lo necesita algunos sectores económicos y los trabajadores estamos dispuestos a desarrollar. Gracias por haber venido. Queremos poner sobre la mesa el tema de las empresas autogestionadas. Hace un buen tiempo que no se habla y después de una polémica, como tú decías, muy fuerte y movilizaciones y demás por lo que iba a pasar con el Fondes, bueno, se está en la etapa ahora de la instrumentación y se espera, por lo menos por parte del PIT-CNT, que lo antes que se pueda comiencen los proyectos. Vamos cerrando por aquí. Gracias. Poder Pensar, los esperamos la semana que viene.